Muy bien. Ahora vamos a continuar con el concepto básico de la Sefirot y del esquema de los mundos espirituales. Eh, Como el libro bien lo dice, son conceptos básicos y esto es motivo de estudio muy profundo de todo esto durante años, ¿eh? No crean ustedes que es nada más de algunos meses o de algún año, no, no, es tan profundo que lleva años entender y comprender, porque a partir de esto empezaría la segunda parte del, de la Kabbalah, es la Kabbalah oculta, pero para poder iniciar ese proceso debemos de captar y debemos de comprender bien cada uno de estos conceptos. No es posible entender estos conceptos en un libro tan básico como el que estamos leyendo y mucho menos con algunas sesiones. Esto lleva mucho tiempo y mucha profundidad y fácilmente se desvía uno en el camino. Así que si quieres continuar en el sendero espiritual, este es un tema que no se debe de perder. Bueno, y no es sencillo además, es muy árido. Pero cuando uno empieza a sentir que ya comprende y pasa a la otra parte de la Kabbalah, es fantásticamente placentero y fantástico lo que vas revelando. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice así: todo lo que fue creado se dividió en 5 mundos. ¿Cuáles son esos 5 mundos? El primero, Adam Kadmon, luego Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asía. Sin embargo, cada uno de ellos se compone de un sinfín de elementos. Los 5 mundos corresponden a 5 sefirot. Digamos, Adam Kadmon corresponde a la sefirá Keter. Atzilut corresponde a la sefirá Jokmah. Beriah a la sefirá Binah. Yetzirah a la sefirá Tiferet y corresponde a la sefirá Malhut. La luz, o como lo conocen los cabalistas, el placer que llena a los mundos, se divide como corresponde en 5 tipos, desde el más fino hasta el menos fino: Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Las abreviaturas en el orden inverso es lo que forma la palabra Naranjai. Nefesh, de abajo hacia arriba, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Y ya veremos por qué es en orden inverso. Sigo leyendo. Por lo tanto, el mundo Adam Kadmon está lleno de el placer o de la luz que se va a llamar Yehidá. El mundo de Atzilut está lleno del placer o de la luz que se llama Hayá. El mundo Beriah está lleno del placer que llamamos Neshama. El mundo Yetzirah está lleno del placer llamado Ruach. Y finalmente el mundo Asiyah está lleno del placer llamado Nefesh, como se ve en el cuadro número 1 que está aquí abajo. ¿Qué es lo que tardamos en entender? Bueno, tardamos en entender y mucho más tardamos en alcanzar las características, el significado
y lo que implica dentro del alma de cada ser humano cuando llamamos mundos como Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzirah y Asiá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué características tiene dentro del alma de cada criatura cuando decimos que un alma está en Beria o en Asiyá o va camino hacia Atzilut? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con esto? Y que cada uno de ellos tiene ciertas características de iluminación o de luz o de revelación o de placer. En cada una se revela cada característica que son todos en forma íntegra los que llevan a la superioridad, pero tienen una característica, por eso se llaman distinto, porque la luz es la misma, pero las características en determinado mundo, es decir, las características en determinado periodo del sendero de la Kabbalah, es distinto. ¿Y de qué depende? Del camino que hayas hecho en la transformación de tu egoísmo, poco a poco. Esto es lo que vamos a recorrer en el sendero de transformación del egoísmo en altruismo. Los mundos espirituales que aquí se dicen. Y lo que nos va a hacer superar cada mundo o cada periodo es la luz o la iluminación que va llenando. ¿A quién va llenando? A estos mundos sí, pero ¿a quién? Dentro del alma del hombre. Bueno, sigo leyendo. Como decía, que se vea el cuadro 1, ahorita lo vamos a repasar. Esto es tanto el deseo de recibir deleite y el deseo que lo llena, emana del Creador. Sin embargo, cada mundo se divide a su vez en Sefirot, Keter, Jokmah, Bina, Tiferet y Malhut, que están llenas de sus luces correspondientes, como lo veríamos allá, Naranjai. Y aquí en el cuadro número 1 está el mundo, en cada mundo Sefirot, en cada luz, la sefirá primaria en negrillas y las luces que lo llenan. Por ejemplo, está Adam Kadmon, la luz Yehidá, que es la que corresponde a la sefirá Keter. La luz de Jokmah, la luz de Binah, la luz de Tiferet y la luz de Malhut. Todo esto forma parte del mundo de Adam Kadmon. Luego viene el mundo de Atzilut, que corresponde a Hayá o la luz de Hayá y corresponde a la Sefirat Keter todavía. Entonces, este mundo también tiene su Jokmah, Binah, Tiferet, Malhut, ¿sí? Con su respectiva luz, Yehidah, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Luego viene el mundo de Beria, cuya característica primordial es la luz de Neshama y la Sefirá Keter, ¿sí? Luego viene en el mundo de Beria la Jokmah, la Binah, la Tiferet y Malhut con sus respectivas luces. El mundo de Yetzirah, que es Ruach y su respectivo Sefirot. Y finalmente Nefesh, o el mundo de Asiyá, cuya luz es Nefesh, y ahí mismo tiene sus sub-sefirot, que es Jokmah, Binah, Tiferet y Malhut. ¿Sí? Luego entonces, es importante nada más que lo veamos y obviamente surgen las 15,000 dudas y surgen
el no le entiendo y quién sabe qué será esto. No se ocupen ahorita ni se preocupen. Pronto, siguiendo el sendero, lo vamos a estudiar mucho, muy a profundidad y se va a ir captando poco a poco. El chiste de todo esto es no renunciar y persistir, porque persistiendo se va alimentando el alma de la grandeza del mundo espiritual y se van revelando situaciones que finalmente dan un entendimiento a todo este esquema espiritual que tiene ciertas características del crecimiento del alma en el camino. Bueno, sigo leyendo. Además, dice el maestro, hay 4 niveles en cada mundo: inanimado, vegetal, animal y humano. Los palacios, o llamados Eijalot, corresponden al nivel inanimado. Los vestidos, que también se conocen como levushim, corresponden al nivel vegetal. Los ángeles, malakim, se dice en hebreo, corresponden al nivel animal. Y las almas humanas, o neshama, corresponden al nivel humano. Son los 4 niveles importantes. ¿De qué? Pues de los deseos que tiene cada alma. Así se clasifican. Estos niveles se sitúan uno dentro del otro en círculos concéntricos, por decirlo, o como se dice coloquialmente, como capas de una cebolla. La Sefirá Keter, que es la más insondable, influye en el mundo particular como el creador. La Neshamot, que son las almas de las personas que existen en un mundo particular, son los que la visten. Y enseguida los Malakim, los Levushim y los Eijalot se visten unos y otros. Los niveles inanimado, vegetal y animal fueron creados para el 4º nivel de deseo, el alma humana. Por consiguiente, es como si vistieran el alma humana, la sirvieran desde fuera. Nosotros poseemos desde nuestro nacimiento una partícula del alma general, la original. Y esta partícula le llaman los cabalistas a que se llama el punto en el corazón, que está en el interior de cada uno, en el interior de nuestros deseos o del egoísmo de la creación entera, que está construida de manera que las leyes generales que rigen cada nivel y cada mundo se van manifestando en cada parte de la creación o del alma, aún en la más pequeña de las partículas. Por ejemplo, dice el maestro, todo lo que existe se divide en 5 mundos, o sefirot, Keter, Jomá, Binah, Tiferet y Malhut. Cada mundo en particular se compone a su vez de 5 sefirot, en cuyo interior, aún el objeto más insignificante también se divide en 5 sefirot. Como ya lo hemos mencionado, hay 4 niveles en nuestro mundo: el inanimado, el vegetal, el animado y el humano. Y estos corresponden a la sefirot Malhut, Tiferet, Bina, Jokma y su raíz Keter. Además, cada parte de los niveles mineral, vegetal, animal y humano se divide en 4 niveles o subniveles, como tú les quieras llamar: inanimado, vegetal, animal y humano, según sea la intensidad del deseo.
Un deseo que emana del hombre, por lo tanto, se compone igual de 4 niveles: inanimado, vegetal, animal y humano, en el punto del alma, en el centro de cada nivel, con ciertas características. Cuando hablamos de niveles inanimado, animado, humano o vegetal, cada uno trae ciertas características en el deseo. Sabemos que los deseos del nivel humano son los deseos más desarrollados, los más gruesos, los que anhelan más profundamente eso que están anhelando. Así que eso es importante que lo vayan distinguiendo en cuanto a los deseos del humano. Sin embargo, si alguien empieza a seguir las leyes espirituales, dice el Rab, aún sin adoptar una determinada actitud hacia el Creador, considerado como el soberano de toda la existencia, es decir, sin el respeto y la reverencia, ¿por qué no lo puede percibir? Dice el Rab. Si esta persona desea recibir placer para sí mismo, pero aspira a adquirir una inclinación por el altruismo, y vuelvo a recalcar, o el maestro recalca que aún sin saber siquiera qué es el creador, es suficiente para que el punto en el corazón, ese punto que tenemos en el alma, se desarrolle o se empiece a desarrollar y se pueda sentir la experiencia misma de eso. Es lo anterior que hace de la Kabbalah un método de aplicación de leyes espirituales tan sorprendente. Esto es lo que vamos a aprender en Kabbalah, a manejar nuestros deseos y a saber recibir la luz, el placer, la iluminación, la revelación. Esto nos va a hacer más desarrollados, más acercados hacia la superioridad. O como dicen los cabalistas sabios, más hacia el Creador. Por lo tanto, el Creador definido como lo podemos definir, El Creador definido como lo podemos definir. ¿Qué sabemos de Él? Que es el otorgante del placer. Bueno, acercar nuestras características a ello significa acercarnos al otorgamiento. Lo demás es mera especulación o imaginación o buenos deseos. Y ahí no me meto yo. Yo nada más podría hablar del Creador como otorgamiento, que es lo que hace cualquier cabalista. Bueno, por lo tanto, sigo leyendo. El estudio y el cumplimiento de sus principios, hablando de la Kabbalah, a pesar del objetivo egoísta, que puede ser un crecimiento espiritual que también tiene cierto egoísmo, esta situación va a purificar y elevar progresivamente al estudiante hasta el primer nivel, el nivel inanimado. En la medida en que nos elevamos espiritualmente por encima de lo material y que aspiremos al otorgamiento o al altruismo, vamos a transformar nuestros deseos y a construir la estructura entera del primer nivel. El alma enseguida se eleva y se viste en la Sefirá Malhut del mundo de Atziyá, y nuestro cuerpo entero
experimenta la luz o el placer que está en ese nivel. Y esta luz que está en ese nivel nos va a ayudar a progresar hacia niveles más elevados y así sucesivamente y así progresivamente en forma gradual, siguiendo el sendero. Sigo leyendo. Así como el punto de la luz del alma del nivel de Nefesh existe en nuestros corazones en el momento del nacimiento espiritual, de la misma forma, el punto del nivel más elevado de Ruach del mundo de Asiyah existe dentro del nivel que surge Nefesh de Asiyah. Y así ocurre exactamente lo mismo en cada nivel. Una vez que se conoce totalmente un nivel, pasamos al siguiente nivel, por supuesto más elevado. Esta la única conexión que existe entre los mundos inferiores y superiores hasta llegar al más elevado. Es a través de este punto que se puede avanzar hacia el Creador. No hay otra forma. Llámale sufismo, llámale Kabbalah, y que trata estos mismos asuntos, pues este es el método. Y no hay otra forma. A esta luz, sigo leyendo esto, a esta luz de Nefesh del mundo de Asiyah se le conoce como la luz del nivel inanimado del mundo de Asiyah, ya que corresponde a la parte inanimada corregida del deseo del cuerpo. Las acciones de una persona dentro del mundo espiritual se asemejan a las acciones de la naturaleza inanimada en el mundo físico. En los dos casos, el movimiento individual está ausente y sencillamente pertenecemos al movimiento general universal de la masa de todos los objetos y deseos inanimados. En relación con las 613 leyes espirituales, el objeto llamado Nefesh del mundo de Asiyah se compone de elementos individuales parecidos a los 613 órganos del cuerpo humano. Cada uno de ellos tiene una percepción única o un placer específico característico en la luz del Creador. Sin embargo, las diferencias entre las partes permanecen indiscernibles y el cabalista percibe tan solo el impacto general de ese placer que se propaga uniformemente en todas las partes. Aunque no existe diferencia alguna entre las Sefirot del nivel más elevado, que sería Keter de Adam Kadmon, y las del nivel más bajo, que sería Malhut de Asiyah. La diferencia sí existe con respecto a quién está sintiendo esa luz, a la persona que está recibiendo esa luz. Desde el punto de vista de la persona que lo está recibiendo o del alma que está recibiendo, las diferencias son enormes, aunque la luz es inmutable. La luz es la luz. Lo que está recibiendo y hace la diferencia es el alma o la persona que lo está recibiendo. Sigo leyendo. Las sefirot se dividen en vasijas
y la luz las llena. ¿Ok? La luz emana del Creador mismo. A las vasijas también se les puede llamar sefirot, del lado de la vasija, Keter, Jokmah, Binah, Tiferet y Malhut. En los últimos tres mundos de Bería, Yetzirah y Yatziyah, pues estas vasijas son filtros que bloquean y miden con precisión la cantidad de luz que se va a recibir. ¿Y por qué le llaman filtros? Porque estamos en ese proceso donde la regla principal es solamente recibir la luz que sea capaz el alma de transformarla al otorgamiento. Es decir, va a recibir en vasijas de otorgamiento, en vasijas preparadas con la intención de dar. Porque si hay vasijas donde sean de recepción para sí mismo, así se les conoce, quiere decir que cuando entra el placer lo absorbe el alma y se queda con él. Esta situación, en lugar de acercarte a la superioridad, te va alejando porque estás poniendo en marcha tu egoísmo, tu ego, tus ganas de recibir para ti. Y por eso es que cuando estás en Bería, Yetzirah y Yatziyah, estas vasijas se van puliendo y se van convirtiendo en vasijas donde se puede guardar o puede entrar la luz, porque entra la luz y sabe que va a ser para otorgar. El alma las va a otorgar. Está transformando entonces el alma la recepción de ser para sí misma a ser para otorgamiento. Y esto es lo que hace la gran diferencia. El Rab lo explica así. Sigo leyendo. De esta forma, dice el Rab, cada quien recibe una porción de luz que corresponde exactamente al nivel espiritual del desarrollo de su alma. Si bien la luz dentro de nosotros es homogénea, desde la perspectiva de quien lo recibe o del receptor, nos referimos a las luces como Naranjai, pues la luz se divide según las propiedades de los filtros o de las vasijas de las cuales estamos hablando. Malhut, por ejemplo, desde el punto de vista de vasija, pues sería el filtro más denso. La luz que se recibe por esa densidad es muy débil y corrige la parte inanimada del cuerpo. Por lo tanto, se le llama la luz de Nefesh. Hablamos de Tiferet. Tiferet, o la vasija de Tiferet, es un filtro más transparente que Malhut. En consecuencia, la porción de la luz del Creador que deja pasar para nosotros, pues se encarga de volver espiritual la parte vegetal del cuerpo. Es más intensa que la luz de Nefesh y por lo tanto se llama Ruach. Cuando hablamos de una vasija Bina, es más transparente aún que la Tiferet. Deja pasar la luz del Creador que va a corregir la parte animal del cuerpo y esta parte se llama Neshama. Cuando la vasija está lista en el nivel Jokmah, pues es el filtro más transparente. Deja pasar la luz que elevará los deseos del nivel humano.
Se le llama la luz de Hayá aquí y su poder empieza ya a ser ilimitado. Como ya se ha señalado, dice el Rab, si hemos alcanzado el nivel de Nefesh con la ayuda de la Kabbalah, el punto siguiente sería el nivel Ruach, que existe ya dentro de nosotros. Si continuamos aplicando el método de la Kabbalah para cumplir las leyes espirituales, alcanzaremos el nivel vegetal del deseo de deleitarse que eleva y viste a la Sefirá Tiferet de Asiyá. Esto proyecta una luz mucho más poderosa, Ruach, que corresponde al nivel vegetal del cuerpo. De la misma forma que en nuestro mundo las plantas comparados al inanimado tienen movimiento individual, una persona al inicio de su desarrollo espiritual experimenta el despertar de los movimientos y fuerzas espirituales en su alma. Así, cuando una persona alcanza completamente el nivel de Ruach, por ejemplo, el punto del siguiente nivel de Neshama existe ya dentro de ella. Todo se va midiendo desde el interior. ¿Qué tan habilidosos estamos siendo para saber recibir los diferentes niveles de nuestro deseo en las vasijas adecuadas para que la iluminación o el placer venga y se vista y nos lleve como una carroza o una merkabá hacia la superioridad? Al estudiar los secretos de la Kabbalah, dice el maestro, la persona espiritualiza el nivel animado de su deseo. Cuando se construye la vasija enteramente, la persona se eleva y se viste en la Sefirá Bina de Asiyá y recibe la luz de Neshama. En este caso, a la persona se le puede llamar animal puro o animal purificado, debido a la purificación de la parte animada de su cuerpo. Es como si se tratara de un animal. Dicha persona adquiere la sensación individual de cada uno de sus 613 deseos. Es como los animales de nuestro mundo. Esta persona se mueve individualmente. La luz que esta persona recibe es tan diferente como lo son los animales de las plantas en nuestro mundo. Cuando ha completado y dominado los 613 deseos o las 613 partes de la vasija y ya ha recibido una luz particular de placer para cada una de las 613 partes, el trabajo sobre sí mismo continúa. Esta misma luz se utiliza para purificar la parte humana del deseo que proviene del punto que apareció después de terminada la construcción de la vasija de Neshama. Todo esto es interior. Todo esto se está refiriendo a la interioridad del hombre. Nada más vemos la percepción exterior y los amigos del exterior en función de esta dinámica interior del alma. Solamente vemos el exterior, su comportamiento, sus características
los amigos en su comportamiento, sus características y sus intereses en función de mi trabajo interior que voy realizando sobre los deseos y la luz que me está llevando a la superioridad. Pero todavía hay más que decir aquí al respecto y que no lo puedo decir porque no lo va a captar el alma principiante. Pero esto es suficiente para iniciar esto que parece tan árido, esto que parece tan inentendible, es solamente las diferentes fases o periodos que va pasando el alma dentro del sendero de la Cábala. Y para pasarla hay que captar de qué se está hablando. Aquí nada más nos están diciendo familiarmente de qué vamos a hablar allá adelante y en qué vamos a profundizar. Pero no se debe de perder de vista que es todo interioridad en el ser humano, en el alma. Sigo leyendo. Cuando se ha concluido la creación del deseo correspondiente en el nivel humano, tenemos, y esto es muy importante, tenemos la posibilidad de experimentar los sentimientos de otras personas y conocer sus pensamientos. Repito esto, porque cuando uno llega a este nivel, es muy importante tener en cuenta esto. Cuando se ha concluido la creación del deseo correspondiente en el nivel humano, tenemos la posibilidad de experimentar los sentimientos de otras personas y conocer sus pensamientos. Se llama lo que podría parecerse a esto como un tipo de empatía. Me conecto con los otros y sé qué están pensando y por qué. Sigo leyendo. La luz se recibe o el placer se recibe. Este placer es diferente del nivel anterior. De la misma forma que una persona en nuestro mundo es diferente a los animales. Sin embargo, dice el Raf, estos 5 niveles son solamente los placeres de Naranjai del mundo de Asiyá. Esto es Nefesh. Hasta Ruach está ausente porque Ruach es la luz en el mundo de Yetzirah, Neshama en el mundo de Beriah y Hayá en el mundo de Atzilut y Yehidá en el mundo de Adam Kadmon. Sin embargo, o no obstante, como dice el Rab, todo lo que está presente en lo general está también presente en cada parte que lo compone. Es decir, en las partes específicas. En otras palabras, encontramos estos 5 atributos de la luz en el mundo de Asiyá. Igual en el nivel más pequeño, el nivel inanimado de Nefesh. ¿Por qué? Porque la luz es idéntica, es inmutable, pero son las características del alma receptora la que va haciendo la diferencia. Bueno, sigo leyendo. En el mundo de Yetzirah, dice el Rab, estas 5 clases de luz existen en el nivel general de Ruach. En el mundo de Beriah es el Naranjai del nivel de Neshama. En el mundo de Atzilut es el Naranjai del nivel de Hayá. Y en el mundo de Adam Kadmon es el Naranjai del nivel de Yehidá. La diferencia entre estos mundos
es como los de los niveles Naranjai en el mundo de Asiyah. Por lo tanto, todo depende del nivel espiritual de aquellos que desean alcanzar el mundo superior. Y por lo tanto, armonizar sus atributos espirituales con las propiedades de estos mundos. Así, en consecuencia, ellos se convierten en una parte integrante de estos mundos. Y esto aclara la razón de su creación y por qué los necesitamos. En efecto, dice el Raf, hubiéramos sido totalmente incapaces de llegar hasta el Creador sin ascender consistentemente por los niveles Naranjai de cada mundo. Al alcanzar un determinado nivel, experimentamos el placer o la luz que nos ayuda a eliminar el deseo egoísta de disfrutar hasta que logramos realizar el propósito de la creación, que es la equivalencia de forma y la unión con el Creador. Así que es importante comprender que Naranjai es la división de la creación entera en 5 partes. Todo lo que le funciona en el sistema general funciona también en la partícula más pequeña. Por lo tanto, el nivel más bajo del mundo de Asiyah se compone de estos 5 elementos, su Naranjai específico. La razón es que el deseo más minúsculo está compuesto también de 5 partes. Keter, Jokma, Binah, Tiferet y Malhut. La Sefirá Keter siempre es la que representa al Creador. Es el más grande deseo de otorgamiento. Luego viene Jokma, Binah, Tiferet y Malhut, los 4 niveles de la creación. Además, el placer que lo acompaña se compone también de los 5 Naranjai de la luz. Se desprende que hasta la luz del nivel espiritual inanimado en el mundo de Asiyah, es decir, lo más bajo, no es accesible sin estas 4 clases de realización. Así pues, nadie queda dispensado del estudio de la Kabbalah. Nadie. Y nadie queda dispensado de no seguir las leyes espirituales pensando en el bien del otro o en el creador. Nadie puede llegar hasta el nivel de Ruach o el nivel de Neshama sin estudiar los secretos de la Kabbalah. El asunto es cuando llego a la puerta que se llama Kabbalah y me mete al sendero de las leyes. ¿Cuándo? Es un periodo específico. Y no es de que tú la llamas, es de que la Kabbalah llama a tu alma, porque ya es hora. Pero eso lo vamos a ver después. Nuestra generación se encuentra sumida en la oscuridad, dice el Rab. Sin embargo, la razón proviene claramente de la disminución de la fe y particularmente de la fe en la sabiduría de los sabios, particularmente en la fe en la sabiduría de los sabios.
El ejemplo más claro y más obvio en esta generación, en nuestros días, es la publicación de libros que tratan sobre Kabbalah, que está lleno de tonterías y de desviaciones y de asuntos que nada tienen que ver con Kabbalah, y que el Raf decentemente llama lleno de descripciones materiales. Por esta razón, dice el Raf, surgió la necesidad de contar con un comentario completo al libro del Zohar. Un trabajo que impedirá que la Kabbalah sea mal interpretada. Este comentario se llama Sulam, o en español quiere decir la escalera. ¿Por qué? Pues es que ayuda a los estudiantes a subir gradual y progresivamente los peldaños hasta llegar a las cumbres espirituales. Y todo depende del deseo de cada uno para comprender la profundidad de la creación de estos mundos y el lugar que uno ocupa dentro de ellos. Así pues, dice el Rab, el propósito de la Kabbalah entonces se podría ilustrar de la siguiente parábola. Dice así, una parábola, Un súbdito de un reino lejano infringió la ley y fue desterrado del país por decreto real. Se fue lejos de sus amigos, se fue lejos de su familia y se fue lejos de todo lo que amaba. Primero, se puso muy triste en el exilio y después, gradualmente, como siempre pasa en la vida, pues se acostumbró a su nuevo hogar y olvidó completamente en dónde había nacido y su vida anterior. No recordaba ni su destierro, ni que había vivido antes en otro lugar. Construyó una casa, conoció nuevos amigos e hizo una nueva vida. Y un día encontró un libro que trataba sobre su reino natal allá, donde había nacido él. Recordó en dónde estaba y la vida maravillosa que había tenido ahí. Después de después de completar el libro, comprendió por qué lo habían desterrado y cómo podía regresar. Ese reino al que podía regresar es el reino espiritual, el mundo espiritual, en donde todo es perfecto para quienes cumplen con las leyes del gran rey. Cumplimiento de la ley general del otorgamiento. Así se mueve el universo. Nuestro mundo está en la tierra del exilio y ya vamos a saber por qué le llamamos exilio. El libro con el cual cualquiera puede recordar lo que se ha olvidado, es decir, encontrar la patria del alma y comprender por qué él o ella fueron expulsados y finalmente regresar a su lugar de origen, se llama el libro de la revelación, el libro del Zohar. Es tan importante que nos permite alcanzar los mundos superiores. Es tan importante que ahí podemos ver y sentir el mundo de las almas y al Creador mismo. Y pregunta el Ra, ¿por qué se mantuvo durante tantos años escondido, oculto?
Es decir, desde la época en que fue escrito hasta la aparición del método cabalista del Ari, otro gran cabalista. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la Kabbalah. Durante 6.000 años de su existencia, el mundo fue estructurado sobre la base de los 10 Sfirot, en donde Keter representa la total influencia del Creador. Y las otras Sefirot se dividen en 3 grupos. La cabeza, que es Jokmah, Binah y Dat. El medio, que es Hesed, Geburah y Tiferet. Y el fin, que es Netzach, Hod y Yesod. Estamos hablando de las 10 Sfirot. Los 6.000 años también se dividen en 3 partes. 2.000 años de oscuridad, 2.000 años que es el periodo de preparación y 2.000 años de los días del Mesías o del Redentor. No es una persona que viene y te salva, no. Aquí el Mesías es otra cosa. Los primeros 2.000 años designan la cabeza, es decir, este periodo recibe la cantidad pequeña de luz, Nefesh, ya que las Sefirot están inversamente relacionadas a la luz del Creador que las llena. El primer grupo, o las Sefirot más elevadas, aparece primero Jokmah, luego Binah y al último Da'at. Si bien están llenas de una luz tenue. A este primer periodo de 2.000 años se le llama el periodo de la oscuridad, que entre otras cosas es el periodo donde empieza a despertar esa alma, empieza a querer ver qué es eso de Jokmah, de Binah, y a poner en marcha el Da'at. Bueno, durante los 2.000 años siguientes, cuando el segundo grupo aparece, el segundo grupo de Sefirot, es Hesed, Geburah y Tiferet. Se desarrolla. La luz de Nefesh que llena el primer grupo de Sefirot desciende sobre el segundo y la luz de Ruach llena el primer grupo. Estos 2.000 años que siguen al periodo de oscuridad se llaman el periodo de la Torah. Finalmente, el tercer grupo de Sefirot, Netzach, Hod y Yesod, se prolonga durante los últimos 2.000 años. La luz de Nefesh desciende del segundo grupo, la luz de Ruach desciende del primer grupo al segundo, y la luz de Neshama penetra en el primer grupo. Toda la sabiduría de la Kabbalah y el Zohar en particular se ocultó hasta el surgimiento del tercer grupo. El Ari nos reveló el Zohar y sus comentarios nos han revelado el camino para llegar al mundo espiritual. El Ari, este sabio, abandonó este mundo antes del fin de este periodo, es decir, antes que la luz hubiera totalmente llenado al tercer grupo. Por lo tanto, en esa época, o en esta época, solo ciertas armas particulares podían estudiar la Kabbalah sin revelar su esencia al mundo. Pero hoy en día, dice el Rab, al aproximarnos al final del tercer periodo, estamos listos para recibir los comentarios completos de la escalera o del Sulam sobre el Zohar. Y un libro de estudio metódico, sistemático, sobre la Kabbalah, que se llama Talmud Eser Sefirot, TES, que es, entre otras cosas, básicamente el estudio de las 10 Sefirot. Sí, esas que hablamos acá arriba.
Aunque las almas que vivieron durante los primeros 4000 años eran muy elevadas y correspondían a las sefirot superiores, es decir, a Jokma Binah o Netza Geburah y Hod, pues no pudieron recibir la luz apropiada porque esta luz todavía no había llegado a nuestro mundo. En esta época, las almas más bajas descienden a nuestro mundo, como lo testimonian los acontecimientos que se están desarrollando. Sin embargo, estas almas son las que llegan a completar dicha estructura espiritual. La luz superior penetra en las almas más elevadas que ya han ascendido de nuestro mundo hasta los mundos superiores, en donde la luz nos llega en la forma de luz circundante. Es decir, todo está encadenado. Aquellas almas que vivieron y que murieron subieron de nivel. Y esas almas que están acá arriba están permitiendo que la luz todavía baje más hacia nuestro mundo. Aun cuando las almas de las primeras generaciones nos sobrepasaban en calidad, dice el Rab, pues las almas puras fueron las primeras en aparecer en nuestro mundo, la parte interna de la ciencia de la Kabbalah, la parte oculta, así como otras ciencias, se revelan en las últimas generaciones, pues depende de la intensidad de la luz. Entre más bajas son las almas, pues mayor luz que se revela y penetra en nuestro mundo. Y la razón es que la luz menos intensa puede descender de las sefirot superiores hasta las inferiores o almas. Y la luz superior llena los espacios vacíos en las sefirot superiores o almas. Todo está encadenado, concatenado. La realización de la corrección corresponde a las sefirot, a las almas, y la introspección intelectual, es decir, la intención se refiere a la luz que entra en dichas almas. La misma relación existe, pero en sentido inverso entre las sefirot, que son las almas, y la luz. La creación comienza con las sefirot superiores, llenas de luces inferiores, y se termina con las sefirot inferiores o almas llenas de la luz superior. Por lo tanto, son las almas más bajas que revelan la luz superior, pero solo si éstas se dedican al estudio correcto de la Kabbalah, solo si éstas cambian y transforman sus deseos egoístas hacia el otorgamiento. El estudio del Zohar y de la Kabbalah misma es un punto de partida para corregir al mundo entero y establecer bienestar y paz absolutos. Punto. Bueno, con esto terminamos este hermoso pasaje y hermoso viaje de los conceptos más básicos que debemos de conocer más profundamente en el sendero espiritual. Ya lo veremos para los que se queden y para los que maduren el deseo por la espiritualidad. Bien, para la siguiente ocasión vamos a seguir con conceptos claves en el estudio del sendero espiritual. Esto lo llamó el Rab de la introducción al estudio de las 10 Sfirot. Bueno, esto lo vamos a ver para la próxima grabación. Por hoy, muchas gracias. Repitan lo que acabamos de leer 50,000 veces
porque es muy importante empezar a madurar el deseo. Muchas gracias, buenas noches.